vamos a cambiar ya un poco de tema, ¿sí? Si bien vamos a seguir viendo cosas en donde vamos a retomar, ¿sí? Repasar algunas cosas del movimiento de agua, la clase de hoy ya vamos a arrancar con... vamos a ver nutrientes, ¿sí? Nutrición mineral. Arranquemos pensando un poquito eh, qué es un nutriente cuando hablamos de nutrientes esenciales. ¿A alguno se le ocurre que... Perdón, profe, hubo un truenazo acá y no escuché lo que dijiste. Y eso que estoy con auriculares, ¿eh? Cuando hablamos de nutrientes, ¿qué es lo que piensan con respecto a los nutrientes? Que son minerales. Claro, los minerales que absorbe la planta. Son Claro. minerales que absorben las plantas, bien. Y cuando son esenciales, ¿qué tiene que cumplirse para que sean esenciales? Ser indispensables para la supervivencia de la planta. Ser indispensables para la supervivencia de la planta, bien. O sea, ¿eso qué significa? Que No pueden faltar, no pueden faltar. está bien, pero si faltan, ¿se muere instantáneamente la planta o cómo piensan que puede ser eso? No, puede tener un déficit primero. Puede tener un déficit. Crecimiento. Claro, puede afectar a distintas cosas, crecimiento, desarrollo foliar o de fruto, depende del tipo de planta. Bueno, cuando es esencial, ¿sí? Nosotros hay ciertos criterios que se tienen que cumplir, digamos, no cualquier elemento es esencial, pero los elementos los que son esenciales, ¿sí? Los minerales esenciales, una de las cosas que se tiene que cumplir es que la planta es incapaz de completar el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, uno puede tener que la planta, puede cultivar una planta capaz sin algún elemento esencial y tal vez empieza a desarrollarse, ¿sí? Pero en algún momento, alguno de los pasos, ¿sí? En alguna de las etapas del desarrollo no la puede completar, ¿sí? Entonces, decimos que un elemento es esencial, ¿sí? Cuando es esencial para que la planta pueda germinar, crecer, desarrollarse, florecer, dar semillas, ¿sí? Y dejar descendencia. Complete todo el ciclo de vida, ¿sí? Si no, no es esencial. Muchas veces, cuando uno... ¿Ustedes cómo probarían si un elemento es esencial? ¿Se les ocurre cómo harían un experimento para probarlo? Sí, le doy a una planta la nutrición completa menos ese elemento y veo cómo se desarrolla. Profe, para entender a ver si lo que usted está diciendo, por ejemplo, si yo a una planta no le doy nitrógeno, no va a completar su ciclo vital. Ahora, si yo no le doy, por ejemplo, no sé, boro, puede completarlo. Por eso no lo hace esencial el boro, en este caso, por ejemplo. Algo así sería. Ahí vamos. Yo si no le doy boro, ¿puede completar el ciclo de vida la planta? Siguiendo este criterio, sí, porque no es esencial. El boro sí es esencial. Ah, ¿sí? Sí. Mirá. Lo que tiene el boro es que es muy... anda por acá. Se utiliza muy poco. Ah, perdón, yo me estaba confundiendo entre macro y micro como esencial y Ahora esencial. vamos a ir a eso. Por eso lo tomé como ejemplo pensando que no Cuando lo es. uno prueba, ustedes me decían, bueno, le doy todos los nutrientes menos uno y prueba a ver si la planta vive o no vive. Eso en general se suele hacer creciendo las plantas en hidroponía, porque cuando uno las crece, que tiene que ser directamente en una solución con los nutrientes, o puede tener algún tipo de sustrato inerte, pero la idea es que no tenga tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene siempre trazas, sobre todo de las cosas de elementos que las plantas usan en muy baja cantidad, la tierra tiene. Entonces, para uno probar estas cosas, siempre lo ideal es hacerlo, ponerle en hidroponía, donde uno tiene, bueno, la planta solo tiene lo que uno le pone en la solución, ¿no? Para cultivarla. Algunos
elementos se usan tan poco que cuando uno puede cultivar una planta sin ponerle ese elemento y ve que la planta completa el ciclo de vida. Lo que pasa es que en esos casos lo que está pasando muchas veces es que ese elemento esencial venía ya en la semilla, porque se usa tan poco que lo que traía la semilla era suficiente para completar el ciclo de vida. Pero cuando uno trata de, después, completar el ciclo de vida y agarra las semillas de esa planta y vuelve a cultivarla en hidroponía, ahí se ve que no puede completar el ciclo de vida, ¿sí? Porque recién ahí capaz las semillas se quedaron sin boro, ¿sí? Y entonces ya la planta arrancó sin boro y ahí uno puede ver que era esencial, por ejemplo, porque no pudo completar el segundo ciclo de vida, ¿sí? Entonces cuando uno dice, bueno, completar el ciclo de vida, nos referimos en términos generales, ¿sí? Puede que no sea el primer ciclo de vida, porque, digamos, no puede completar el ciclo de vida, pero uno no lo ve en un primer ciclo de vida porque el boro capaz se usa tan poco que era suficiente lo que había en la semilla, ¿sí? Pero sí era esencial, porque cuando yo ya arranco con una semilla sin boro, la planta no sobrevive, ¿sí? No completa el ciclo de vida. Entonces, para que un elemento sea esencial, tiene que ser esencial para completar el ciclo de vida, ¿sí? Si no, no es esencial, ¿sí? Otra de los criterios que tiene que cumplir es que la función que realice dicho elemento no puede ser reemplazada por otro mineral, ¿sí? Muchas veces algunas funciones, ¿sí? Pueden ser reemplazadas por minerales que son similares, ¿sí? Químicamente. Entonces, cuando la función puede ser reemplazada por otro, ¿sí? Y si es la única función, eso no es un elemento que es esencial, ¿sí? Pero en general los elementos esenciales tienen al menos una de las subfunciones que no puede ser reemplazada por ningún otro, ¿sí? Y otro de los criterios que tiene que ocurrir es que tiene que estar implicado en el metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, ser el componente de alguna molécula esencial o ser requerido para que ocurra alguna etapa metabólica, ¿sí? Algún proceso metabólico, alguna enzima. Hay muchos elementos, muchos nutrientes son cofactores que se llaman, ¿sí? Que son necesarios para que una enzima funcione bien. Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir para que un elemento, ¿sí? Un nutriente mineral sea esencial. Ahora estos criterios de esencialidad son cuestiones que tienen que cumplir los elementos, ¿sí? Independientemente de cuánto use una planta, ¿sí? Si la planta usa poquito o usa mucho, ¿sí? Tiene que ser esencial, ¿sí? Así como les decía, el boro se usa muy poco, ¿sí? Pero sí, de todos modos es esencial, porque la planta no puede vivir sin boro, ¿sí? Aunque use muy poquito, es esencial. Ahora, los esenciales, entonces, los dividimos en dos grupos, ¿sí? O sea, que se use mucho o poco no tiene que ver con si es más o menos esencial, ¿sí? Son todos esenciales, tanto los que se usan mucho como los que se usan poco. Ahora, cuando se usan mucho, son los que llamamos nosotros macronutrientes, ¿sí? Y los que la planta utiliza en bajas cantidades, ¿sí? Los requerimientos de la planta son bajos, son lo que se llamamos micronutrientes, ¿sí? Acá hay una listita de los macro y los micro. Y los macro en general son como los más conocidos, ¿sí? ¿Por qué son los más conocidos? ¿Qué se les ocurre que pasa con los macro? Lo necesito en más cantidades. Y entonces en general lo que voy a hacer cuando aporto algún tipo de... le doy alguna sal o lo que sea para aportarle al suelo, le estoy en general agregando los macros que son los que más en mayor cantidad necesito. Exacto. Los macros en general, cuando uno fertiliza, ¿sí? Los fertilizantes tienen macro, generalmente, ¿sí? Los fertilizantes comerciales comunes, ¿sí? Y cuando uno prepara, se hacen preparados también, en general, por lo menos se prioriza que haya
¿Cuáles son los macros que suele haber siempre en los fertilizantes? Nitrógeno, fósforo y potasio. Nitrógeno, fósforo y potasio. Vieron que muchas veces dice NPK, N de nitrógeno, el P es de fósforo, ¿sí? Porque es por cómo se escribe en inglés, y K de potasio, ¿sí? No es por cómo se escribe en inglés, en realidad por cómo se escriben los elementos en la tabla periódica. Vieron que el potasio es una K, el fósforo es una P, que ese sí es por cómo se dice en inglés, y el nitrógeno es N. Entonces N, P, K son fertilizantes que tienen eso, nitrógeno, potasio y fósforo, que son los elementos que se consumen en mayor cantidad en general en las plantas. Entonces, que se consuma en mayor cantidad, en realidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué ocurre en general en el suelo? ¿Un desequilibrio? Sí, empiezan a entrar como en deficiencia, ¿sí? Cuando uno tiene un cultivo y las plantas empiezan a crecer, las plantas como consumen tanto de estos nutrientes, lo más común es que empiece a haber deficiencias de estos macronutrientes, ¿sí? Entonces, el nitrógeno en general es como el nutriente que siempre está ahí al límite de la deficiencia, ¿sí? O en deficiencias. Lo más común es que uno fertilice muchas veces incluso solo con nitrógeno, ¿sí? Porque es un elemento que se usa muchísimo por la planta, ¿sí? La planta lo absorbe mucho y consume mucho, y entonces eso hace que los suelos, a medida que la planta va creciendo, va viendo menos en el suelo, y en algún momento es bastante común que en algún momento del ciclo de vida de la planta estén deficiencias en ese nutriente. Sí, en sustratos habíamos visto el nitrógeno como que pasa muy rápido a las napas, o sea, que percola rápido, entonces como soluble no es que queda almacenado en los suelos. También, el nitrógeno también se pierde bastante, ¿sí? Por el drenado, y el suelo se lava con las lluvias, y eso también hace que el nitrógeno suela estar en deficiencia. Entonces, el nitrógeno suele ser, ¿sí? un elemento que suele estar en deficiencia. Esto de que percole tan fácil también después tiene la contraparte, que cuando uno fertiliza con nitrógeno, ¿sí? Mucho de ese nitrógeno se va a las aguas y contamina, con lo cual es un tema también la fertilización. Pero bueno, pero lo cierto es que la planta sufre bastante la deficiencia de nitrógeno, ¿sí? Y sobre todo en lo que nosotros en general queremos, que es producir algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos tener más flores, más semillas, más granos, más lo que sea, más frutos, cuando está en deficiencia de nitrógeno vamos a tener mucho menos de todo eso, porque afecta bastante el rendimiento. Entonces, por eso es que el nitrógeno suele ser como el fertilizante, ¿sí? Lo que más se fertiliza, ¿sí? Como fertilización. Pero bueno, después hay micronutrientes que también son necesarios fertilizar, ¿sí? Muchas veces hay especies que consumen bastante hierro, por ejemplo, ¿sí? Y el hierro también suele ser muchas veces un fertilizante que se usa, que es como más discrecional, porque se usa en ciertas especies que utilizan bastante, ¿sí? Pero en general uno fertiliza siempre con los fertilizantes. En general lo que tienen son lo que se llama más bien macronutrientes, ¿sí? El calcio no suele estar en fertilizantes generales, pero también es un fertilizante que se usa bastante, fertilizar con calcio, ¿sí? Porque también el calcio suele tener bastante, suele estar bastante en deficiencia en varios suelos, y sobre todo en ciertos cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el tomate suele tener deficiencias de calcio.
decían que para probar, por ejemplo, si un nutriente es esencial o no, lo pondrían probarían crecer la planta con todos los nutrientes menos ese que quieren probar. Bueno, para eso en general lo que se hace es como les decía, en cultivos en hidroponía, ¿sí? Para hacer un cultivo en hidroponía, ¿sí? Uno no puede usar un fertilizante NPK, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo NPK nada más, ¿sí? Yo voy a tener solo estas tres cosas, ¿sí? Si uso agua de la canilla, probablemente tenga algunos otros nutrientes, porque el agua trae el agua potable, digamos, de la canilla, ya sea de red o de pozo, trae otros nutrientes. Si uno usa agua destilada ya no. Pero de todos modos, probablemente estemos en deficiencias de algunos cuantos de estos. Si yo hago si quiero hacer cultivo en hidroponía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno usa el fertilizante lo usa poniendo en tierra. En tierra hay un montón de nutrientes, ¿sí? Entonces en general los micros no están en deficiencia. Ahora, si yo hago una solución, yo quiero hacer cultivo en hidroponía, tengo que agregar todos, ¿sí? Hay una solución que es bastante conocida, ¿sí? Que se llama solución de Hoagland, que se utiliza bastante experimentalmente, pero se usa también para hacer cultivos en hidroponía, que es combinar, ¿sí? Ciertas sales para poder obtener todos los nutrientes esenciales. Fíjense que acá está en esta tablita están las sales, ¿sí? Cuánto se usa, ¿sí? Es como la recetita de cómo formarla, ¿no? De estos stock, de estas sales, cuántos mililitros se usa para obtener cuántas partes por millón de estos elementos, ¿sí? Fíjense que acá están todos los nutrientes, ¿sí? Los macro y los micro, y eso se consigue mezclando estas sales, ¿sí? Muchas veces cuando uno lo quiere hacer casero en la casa, consigue soluciones de micronutrientes que ya las venden, ¿sí? Porque hacer esto lleva un tiempo. Y uno puede comprarlas directamente, pero son bastante más caras cuando uno compra las soluciones. Cuando si uno quiere hacer una producción de hidroponía casera, pero más o menos un poco más grande, la verdad que comprando las sales, ¿sí? Las sales son polvitos, ¿sí? Y haciendo bien las soluciones, en realidad es mucho más barato que si uno compra ya la solución preparada. Pero bueno, hay varias sales con composiciones distintas, ¿sí? Esta es una que se utiliza bastante porque funciona bastante bien, ¿sí? Pero por supuesto que hay distintos tipos distintas soluciones, distintas recetas que a veces funcionan mejor para un tipo de cultivo o para otro. Pero lo importante de esto es que tengan ustedes en cuenta que lo importante es que si van a cultivar en hidroponía, no se tienen que olvidar de los micronutrientes, ¿sí? Tienen que tener soluciones que tengan tanto los macro como los micro, ¿sí? Que poner agua con NPK nomás no nos va a funcionar muy bien, ¿sí? Porque ustedes ahí no tienen tierra, ¿sí? En hidroponía. En hidroponía, las plantas, este es por ejemplo un ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez cultivó en hidroponía, hizo algo. A mí siempre me pareció algo terriblemente caro de poder abordar precisamente por esto que estás mencionando, que poder darle a la planta todo lo que el requerimiento, aparte de la infraestructura que amerita para poder hacerlo. Me parece genial, pero me parece algo inabordable. Es una inversión, es caro. Pero yo he visto cosas caseras que son bastante más sencillas, pero bueno, es caro. Algo importante en la hidroponía, además de tener la solución, ¿qué se imaginan que puede ser? Que es también una cosa que uno que encarece en algún punto.
Pero yo puedo tener, por ejemplo, un balde con una solución con macro y micro y poner a crecer ahí en las plantas ahí en un recipiente, en una piletita, por ejemplo. No, No, me no, parece, me no. parece que no. El agua se mantiene en movimiento para mantenerse oxigenada. Ahí da. Lo importante es que esté oxigenada, ¿sí? Yo lo podría poner en una piletita, pero le tengo que poner una oxigenación, ¿sí? Si le pongo un aireador, le pongo una bombita que me la circule, ahí sí se puede tener, ¿sí? Lo que pasa es, bueno, este tipo de sistema funciona mejor, en donde uno, estos sistemitas lo que suele hacer es que se hace circular el agua, ¿sí? El agua se oxigena por el movimiento, ¿sí? Cuando uno la hace moverse de algún modo, cambiamos la superficie, lo que estamos haciendo es que la superficie de arriba del agua, digamos, la que está en contacto con el aire, vaya cambiando. Entonces, ahí es donde se oxigena el agua. Entonces, cuando uno pone un aireador, por ejemplo, ¿sí? Como un aireador de pecera, no es que le estamos tirando oxígeno dentro del agua, eso no es. Lo que hacemos con el aireador es que las burbujas, lo que nos hacen las burbujas es que suben arriba y nos hacen cambiar todo el tiempo la película de agua, digamos, que está en contacto con el aire. Y entonces ahí se oxigena. Es como el movimiento. Entonces funciona lo mismo, un aireador que tira burbujas que una bombita que mueve el agua. ¿Sí? Cualquier cosa que nos mueva el agua nos hace oxigenar. Entonces, algo importante es eso, que se mueve el agua así para que se oxigene. ¿Y por qué es importante que se oxigene el agua? Para que las raíces tengan oxígeno. Para que las raíces tengan oxígeno. ¿Por qué? Para que haya intercambio gaseoso entre las plantas y el agua, y el ambiente. Sí, específicamente las raíces, que las raíces tengan buena disponibilidad de oxígeno. ¿Y por qué? Porque respiran. Tienen que respirar, producir ATP. Ahí va, porque respiran las raíces, ¿sí? Igual que la parte aérea. La parte aérea nunca tiene problema porque en el aire hay un montón de oxígeno, pero en el agua hay mucho menos oxígeno, ¿sí? El oxígeno disuelto en agua siempre es mucho más bajo, ¿sí? En el aire hay un 20%, 21% en la atmósfera. Y en el agua tenemos más o menos un 5%, una cosa así, ¿no? De ese 21 baja muchísimo la disolución del oxígeno en el agua. Si además el agua está estancada, ahí la concentración de oxígeno es mucho menor todavía. Entonces es muy importante que el agua no esté estancada para que esté oxigenada y las raíces puedan respirar, ¿sí? Lo importante ahí es que las raíces respiren, ¿sí? Entonces, en la hidroponía es importante eso, ¿sí? Es, por un lado, tener la oxigenación y por otro, tener una solución que tenga los macro y los micronutrientes, ¿sí? Y todo lo que hace falta. Romina, una pregunta. La fijación del oxígeno, la absorción del oxígeno del agua, ¿no? En el caso de hidroponía, ¿es exactamente igual que cuando lo hace del suelo? Sí. Ah. Sí, porque en el suelo en realidad también es del agua. Digamos, las raíces cuando están en el suelo también es el agua la que tiene oxígeno, ¿sí? El agua que está en el suelo va entrando en contacto con los poros de aire del suelo y se oxigena ahí. ¿Cuál es el problema de la inundación, por ejemplo? Bueno, cuando hay inundaciones, los poros esos de aire del suelo se llenan de agua y entonces ahí baja mucho la concentración de oxígeno en el agua y entonces las raíces están en contacto con un agua que tiene poca concentración de oxígeno. Eso es lo que pasa en el anegamiento, ¿sí? En una inundación. Y acá en algún punto, entonces las raíces no es que están, digamos, las raíces pueden estar en contacto con porciones de oxígeno del suelo, pero el oxígeno en general de las raíces en el suelo viene con el agua. Pero el agua, si el suelo no está negado, el agua en el suelo está oxigenada, ¿sí? ¿Se entiende?
El problema está cuando se tapan todos los poros de aire del suelo por el anegamiento y ahí el agua empieza a perder bastante concentración de oxígeno. No hay intercambio, no ocurre el intercambio que ocurre normalmente en un suelo que está bien drenado, ¿sí? Un suelo tiene, digamos, el suelo tiene siempre un porcentaje, ¿sí? Que pueden variar, van a variar, sobre todo con el tipo de suelo, la textura, pero ustedes siempre tienen un porcentaje de partículas, ¿sí? Que son las partículas específicas de cada composición del suelo, un porcentaje de agua y un porcentaje de aire, ¿sí? Entonces es importante que se mantenga ese porcentaje de aire. Cuando estamos con un suelo inundado, el porcentaje de aire pasa a ser 0, no tienen más aire, digamos, en ese suelo, y entonces el agua está poco oxigenada, ¿sí? Yo lo que pasa es que había pensado que la importancia del poro de aire era por la presencia de oxígeno gaseoso. No, digamos, no había considerado también el oxígeno que puede estar disuelto en el agua. O sea, lo toma de los dos lados. En forma gaseosa, en forma... Pero yo a lo que voy es que el agua no va a estar oxigenada si no está en contacto con esos poros. ¿Se entiende? Uno tiene... Sí. ¿sí? Claro. O sea, más allá de que pueda haber partes de la raíz que estén directo en contacto con el aire, el oxígeno en la raíz casi todo entra por agua, ¿sí? Pero el agua tiene que estar oxigenada. En la planta, en la parte aérea, también el oxígeno va disuelto en el agua. En el estoma, ¿sí? En el estoma, en la cámara subestomática, el oxígeno está gaseoso, pero después, si bien entre las células hay espacios de aire que son importantes, pero después a todas las células, ¿sí? El oxígeno llega disuelto en el agua, igual que el dióxido de carbono, ¿sí? Los gases van disueltos en el agua en toda la planta. Lo que pasa es que la parte aérea, ¿sí? Está siempre bien oxigenada, ¿sí? Siempre hay mucho oxígeno y entonces no hay problema en que vaya un montón de oxígeno en esa agua, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Adentro de las células el oxígeno viene, digamos, piensen que las células son, no hay aire adentro de las células, ¿sí? Adentro de las células son solución de un montón de cosas. Entonces, todas esas cosas están en solución. El oxígeno está en solución, ¿sí? Profe, en el arénquima que habíamos visto que eran como los lugares de reserva, ¿también está en estado gaseoso? No, sí, ahí está en estado gaseoso. En los espacios de aire que hay adentro de la planta, ahí son reservorios gaseosos. Pero lo que hace el arénquima es que haya un montón de aire ahí en ese espacio, que entonces el agua que viene circulando se oxigena con esos espacios de aire. ¿Se entiende? ¿Y las células de las raíces también tienen arénquimas? Porque no me acuerdo si eso era diferenciado en tallo y hoja. No, es en los tallos. Claro. Pero lo que hace es que digamos, el oxígeno difunde hacia las raíces cuando vos tenés arénquimas en los tallos. Perfecto. Bueno. Entonces, eso, cuando uno tiene plantas, estamos cultivando plantas en hidroponía, son como las dos cosas que hay que tener en cuenta. Una tiene que ver con la aireación y otra tiene que ver con los nutrientes. Y otra cosa, tal vez también muchas veces importante, es que tratar de que esté lo más tapado posible, ¿sí? Fíjense que es bastante común que solo haya un lugarcito para que salga la planta. ¿Por qué es eso? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Para que no le dé el sol a las raíces.
tanto para que, también funciona para que no le dé el sol a las raíces, pero no es tanto por eso. Tiene más que ver con otra cosa. Y que no caigan semillitas y vayan germinando ahí, o que no entre tanta suciedad y se vaya como poniendo más turbia el agua, supongo. Tiene más que ver con ese final, ¿no? Lo de turbia el agua. Fíjense, nosotros acá, para hacer un cultivo, estamos poniendo, ¿qué estamos poniendo? Estamos poniendo un montón de macro y de micronutrientes, como un agua muy rica en nutrientes. Si yo tengo en un vaso transparente, yo lo tapo, ¿no? Tengo dos vasos. Uno, los dos están le pongo los micronutrientes y a los dos los tapo. Pero uno es negro y el otro es transparente el vaso. ¿Qué va a pasar en el transparente? ¿Qué se imaginan que pasa? ¿Son iguales? Pasa la luz y bueno, se me evaporación. imagino claro, que tiene, si se evapora el agua también sucede que quedan más concentrados los micronutrientes. Están los dos tapados. No se evapora ninguno. ¿Se oxidan los micronutrientes, tal vez? ¿Qué pasa a ustedes cuando si tienen un florero transparente o algún frasquito con No se puede empezar a llenar de microorganismos o de algas. Ahí va, algas. El efecto del alga. ¿No? Algas. Piensen que los micronutrientes, todos estos nutrientes que son importantes y que hacen crecer mucho las plantas, las algas también, ¿sí? Ustedes tienen luz y tienen micronutrientes y macronutrientes, tienen nutrientes y tienen una explosión de algas, ¿sí? ¿Y qué pasa que tengan una explosión de algas? Bueno, las algas van a consumir esos micronutrientes. Esos nutrientes en general, ¿no? Las algas van a consumir los nutrientes, también van a consumir el dióxido de carbono, porque van a estar haciendo fotosíntesis, ¿sí? Y entonces las algas van a competir con las plantas. Entonces, en general, ¿sí? Siempre se tapa para disminuir al máximo, ¿sí? La producción de algas van a tener casi seguro, pero es importante tratar de que sea la menor cantidad posible de algas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las algas, ustedes tienen algo que está en movimiento, ¿sí? Las algas son aeróbicas, necesitan aire, oxígeno, pero también hacen fotosíntesis, ¿sí? Y entonces consumen y compiten con todo lo mismo que compite que necesita la planta. Entonces, tiene una... Serían las malezas, serían las malezas de los cultivos, claro. Es una cosa así. Sí. Les van a sacar el oxígeno, le van a sacar los nutrientes, todo a las plantas. Entonces no está bueno tener muchas algas. Por eso siempre en hidroponía uno está tapando las cosas, ¿sí? Hay cosas de hidroponía a veces que se hacen con macetas, a veces se hacen macetas con perlita, ¿sí? Para no tener todo este sistema. Muchas veces uno puede tener bandejas en donde tira la solución y tener las plantas en una maceta, por ejemplo, con perlita nada más, ¿sí? Que es totalmente inerte. Y la perlita va a absorber la solución y la planta crece ahí. Bueno, lo que hay que hacer para eso es tapar lo máximo posible la bandeja, que solo entre el vasito, tapar el vaso también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que se nos inunda se nos llena de algas, ¿sí? Entonces eso también es importante en el hidroponía. Bueno, pasemos a cosas no tan divertidas capaz para ustedes, que tiene que ver con... Pensemos, vamos a empezar a ver cómo es que se mueven los iones, ¿sí? Primero lo vamos a ver como de más chiquito y vamos a ir después a cuestiones más grandes, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver un poquito cómo entran los iones, ¿sí? Adentro de una célula, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de agua,
habíamos contado que el agua gastaba energía para entrar o no. ¿Cómo se movía el agua adentro de la planta? Sin gasto. Sin gasto de energía, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía que ver con diferencias de potencial del agua o diferencias de potencial de presión, pero sin gasto, ¿sí? Se movía desde el suelo hacia la atmósfera, principalmente porque en la atmósfera al evaporarse estaba bajándonos ahí mucho el potencial de presión, el potencial del agua, y entonces el movimiento iba desde el suelo hacia el poro estomático. Bueno, con los nutrientes no es así. O no todo es así, ¿sí? Tenemos dos tipos de transporte. Tenemos un transporte que es pasivo, sin gasto de energía, y otro transporte que es activo, ¿sí? Que es gastando energía. Entonces, en el transporte pasivo, ¿sí? Ocurre a favor de un gradiente electroquímico, ¿sí? Y es a través de canales, ¿sí? Hay distintos canales, ¿sí? que tienen cierta especificidad para cada nutriente, ¿sí? Entonces, cada nutriente, ¿sí? O cada elemento va a entrar en un canal distinto, ¿sí? Cada uno entra o sale por su canal. Y cuando es por transporte pasivo, es a favor del gradiente electroquímico. ¿Qué significa eso? Que la concentración, ahora vamos a ver por qué hablamos de electroquímica, tiene que ser menor en un lugar y mayor en otra para que haya un movimiento, ¿sí? Entonces va a ir de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso es... Sí, sí. Eso ocurre, ese gradiente electroquímico no necesita la célula gastar energía, ¿sí? Cuando va de donde hay más a donde hay menos, va por un mecanismo pasivo, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? El transporte no es pasivo. En algunas situaciones el transporte es activo, va en contra de ese gradiente, ¿sí? Y para hacer eso, la célula ahí sí tiene que gastar energía, ¿sí? Si la célula quiere, por ejemplo, incorporar un nutriente que tiene un gradiente electroquímico mayor adentro que afuera, pero de todos modos necesita incorporar más, lo que va a hacer es gastar energía, ¿sí? Va a gastar ATP, ¿sí? Para que ese elemento entre dentro de la célula, ¿sí? Algo importante es que vamos a estar hablando de un gradiente químico, pero vamos a ponerle la palabra electro, ¿sí? Vamos a hablar de electroquímico porque es importante tanto el componente eléctrico como el de concentración, ¿sí? ¿Cuál es el componente eléctrico? Por ejemplo, el potasio es... ¿Se acuerdan de química? El potasio, ¿cómo es? Es K más, ¿no? Un catión. Es un catión, exacto. El cloro, por ejemplo, era menos. Un anión, cloro menos. ¿Sí? Bueno, esta carga que tienen los elementos, ¿sí? Son lo que se llama el componente eléctrico, ¿sí? Las células no son neutras. Las células tienen algo que se llama potencial de membrana, ¿sí? Esperen, voy al potencial después volver. Las células están cargadas, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que en general, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del apoplasto? ¿Qué era el apoplasto? ¿Se acuerdan lo que era el apoplasto? Sí, una especie de canales que estaban entre las células, por donde iba el agua sin esfuerzo cuando... Bueno, sí, no son canales, es el espacio que hay entre las células se llama apoplasto, ¿sí? Y el espacio que está dentro de la célula le podemos llamar, a veces le dicen simplasto o citoplasma, ¿sí? Entonces, uno tiene, el simplasto vendría a ser el interior, ¿sí? De la célula, y el apoplasto es el exterior, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno.
Las células, ¿sí?, tienen unas bombas, ¿sí?, unas proteínas que sacan protones afuera de la célula, ¿sí? Eso lo hacen todo el tiempo. Y entonces el apoplasto está lleno de protones, ¿sí? Los protones son positivos, son cationes, ¿sí? Entonces, lo que genera eso, ¿sí?, es que el apoplasto siempre es más positivo, ¿sí? Es más positivo el apoplasto que el interior de la célula. Entonces el interior de la célula queda siempre más negativo y el exterior queda siempre más positivo, ¿sí? Esa diferencia de cargas hace que que exista algo que se llama potencial de membrana, ¿sí? Que es, el potencial de membrana siempre es negativo, ¿sí? Uno puede medir el potencial de membrana experimentalmente. ¿Vieron? ¿Conocen un tester? ¿Alguna vez vieron un tester que se usa en electrónica, en electricidad? Sí, sí. Que tiene dos polos, que uno va y pone las pinzas, digamos, del tester. Se lo pone, por ejemplo, lo ponemos en un enchufe, ¿sí? Y lo ponemos uno en el positivo y uno en el negativo. Lo que va a medir el tester, si lo pongo en voltímetro, es el voltaje que me está dando, ¿sí? ¿Qué voltaje tiene, por ejemplo, nuestro enchufe, ¿sí? Si lo ponemos en un enchufe de la pared, nos va a dar 220 volts. Bueno, uno puede hacer lo mismo, ¿sí?, también con un voltímetro, pero en vez de un voltímetro de volts, que mida microvolts, ¿sí? Entonces es un microvoltímetro, y medir el voltaje, por ejemplo, de una célula, ¿sí? Y entonces yo pongo una pincita acá dentro de la célula y otra que pinche afuera, ¿sí? Eso se hace mirando en un microscopio, pues si no es imposible. Y yo puedo calcular, ¿sí?, cuál es el potencial de membrana que tiene esa célula, ¿sí? Que suele ser menos 200 milivolts o menos 150 milivolts, ¿sí? Más o menos rondan esos valores. ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿por qué me importa esto del voltaje? Bueno, los iones, como tienen carga, ¿sí? Hoy decíamos que algunos son cationes y otros son aniones, entonces no es lo mismo, ¿sí? No le resulta igual de fácil a un catión entrar que a un anión, por ejemplo, ¿sí? Si yo les digo el interior de la célula es más bien negativo, ¿sí? Bueno, la fuerza, si uno piensa solo en la fuerza eléctrica que tiene el ion que se está moviendo, bueno, los cationes tienen como a favor más la fuerza eléctrica que un anión. ¿Se entiende eso? Porque el anión es negativo, la célula es negativo, entonces meter algo negativo necesitamos más fuerza que para meter algo positivo. ¿Se entiende? Es como esa parte. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. entonces, el componente eléctrico que tiene la célula, ¿sí?, que es ese potencial de membrana que hablamos, es importante en el movimiento de los iones, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo que es importante pensar en el gradiente electroquímico, tanto el componente eléctrico como en el de concentración, tiene que ver con eso, ¿sí? El componente eléctrico tiene que ver con cuál es la carga del ion, ¿sí?, con respecto a la carga que hay en la célula, y después hay una cuestión que tiene que ver con la concentración, ¿sí? Entonces, si yo yo tengo, por ejemplo, una situación en donde tengo una célula en donde tengo acá un solo cloruro, ¿sí?, y afuera de la célula yo tengo muchos cloruros, ¿sí?, muchos cloruros tengo afuera, y acá tengo un solo cloruro, por más que la célula después en su conjunto sea toda más negativa, bueno, la fuerza ion motriz igual puede ser que me dé para la entrada del cloruro, ¿sí? Puede ser que de todos modos, está bien, yo tengo que la célula es más bien negativa, pero tengo un solo cloruro y afuera tengo un montonazo de cloruros, y por más que el afuera sea más positivo, ¿sí?, porque lo de positivo y negativo tiene que ver con el conjunto de todas las cargas de las cosas que hay, ¿no?
Entonces, adentro de la célula siempre es negativo y afuera es positivo. Pero, si yo tengo un solo cloruro, bueno, yo puedo estar en una situación en donde el gradiente electroquímico me hace entrar al cloruro, ¿sí? Y el cloruro puede entrar de una forma pasiva, ¿sí? ¿Se entiende eso? En ese caso es cuando es sin gasto energético, Sí. cuando entran por, ok. Exacto. Acá estamos pensando primero el transporte pasivo. Entonces, en el transporte pasivo lo importante es pensar cómo es el gradiente electroquímico, tanto de... Y ahí tenemos que tener en cuenta tanto la parte eléctrica como la de concentración, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Yo puedo tener, por ejemplo, que la célula, acuérdense que es negativa y afuera es positiva, ¿no? Y yo capaz tengo un potasio, ¿sí? Y el potasio, eléctricamente capaz, tiende a entrar, ¿no? Pero ahora, si yo tengo muchos potasios adentro, ¿sí? Y afuera tengo un solo potasio, bueno, capaz que las dos cosas juntas, ¿sí? Tanto la eléctrica como la de concentración, me hacen que el potasio salga, ¿sí? ¿Está bien? Por más que eléctricamente lo hace entrar, la concentración lo hace salir, bueno, si entra o sale, depende de la fuerza de cuánta fuerza hay para cada lado, ¿sí? Es como el conjunto de la fuerza va a tender a entrar o a salir, ¿sí? Sí, profe, no entendí. Ah, perdón. Sí. No, dale. Que no entendí en qué caso sí entraría el cloro, aunque tuviese, bueno, aunque fuese un anión. Perdón. Ay. Ay, me calenté, perdón. Vaya a tomar agua, profe. No, ya. La esperamos, no hay problema. Ya pasa. Es así. Hay una fórmula, ¿sí? Que se utiliza, yo eso no se les explico porque la verdad que complica mucho, con la cual uno puede hacer un cálculo, ¿sí? Y saber, según el potencial de... Porque eso depende de cómo está la célula, el potencial de membrana, ¿no? Si el potencial de membrana es muy negativo, significa que la diferencia de cargas entre el adentro y el afuera es muy grande. Y si el potencial de membrana no es tan negativo, no es tan grande esa diferencia, ¿sí? Entonces, eso es como el componente eléctrico del ambiente, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta ese componente eléctrico del ambiente y la concentración interna del ion y externa, ¿sí? Entonces, existe una formulita que yo no se las doy porque si no les complico mucho la vida, pero existe una formulita que calcula el componente, ¿sí? Electroquímico del ion adentro y afuera de la célula, ¿sí? Entonces, cuando el componente electroquímico adentro de la célula es igual al de afuera, no hay un movimiento pasivo del ion, ¿sí? No hay movimiento. Está en equilibrio el ion. Cuando el componente electroquímico adentro de la célula es mayor al de afuera, el ion sale, y cuando el componente electroquímico adentro de la célula es menor que el de afuera, el ion entra. ¿Se entiende? Eso es... Sí. Y entonces, No pensé que podía ser menor adentro. Sí, puede ser menor, siempre puede ser. Uno puede estar en cualquiera de las tres soluciones de situaciones siempre, ¿sí? Con cualquier ion, con un catión o con un anión, porque depende de el potencial de membrana de la célula y depende de la concentración interna y externa del ion. Entonces, dependiendo en qué concentraciones tenemos adentro y tenemos afuera, el ion puede estar con un gradiente electroquímico para entrar o para salir o en equilibrio, ¿sí? Esas son como las tres situaciones. Entonces, a mí no me interesa que aprendan ustedes la fórmula, por eso no se las doy, pero sí el concepto, ¿sí? Que conceptualmente
es importante saber, ¿sí? Nos necesitamos saber la concentración del ion adentro y afuera y la carga eléctrica que tiene esa célula, ¿sí? Ese componente eléctrico que tiene que ver con ese potencial de membrana, ¿sí? Entonces, ese gradiente electroquímico, ¿sí? Tiene que existir para que haya transporte pasivo, ¿sí? Entonces, si hay un gradiente electroquímico y los canales para ese ion están abiertos, va a haber un transporte pasivo, ¿sí? Que se llama por difusión, ¿sí? Entonces, hay dos cuestiones que tienen que existir para que haya transporte pasivo de un ion. Uno, que existe un gradiente electroquímico, ¿sí? Y otro, que existe un canal abierto, ¿sí? Porque a veces los canales se pueden cerrar. Cuando el canal se cierra, no hay transporte pasivo, ¿sí? ¿Están todos ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, cuando yo hablo de gradiente electroquímico, ese es ese gradiente que yo les digo que tiene en cuenta la concentración del ion adentro y afuera de la célula y el componente eléctrico del ion, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ese componente eléctrico tiene que ver entonces con este potencial de membrana que les contaba, ¿sí? Que el potencial de membrana se genera en las células por dos cosas. Una es por estas proteínas que yo les digo que existen en la célula, que están todo el tiempo sacando protones, ¿sí? Que se llaman bombas, protón ATPasa. Y también tiene que ver con que los iones, ¿sí? Hay iones que atraviesan más fácilmente la membrana que otros, ¿sí? Porque hay unos más chicos y otros más grandes, ¿sí? Y tiene que ver también con que hay algunos que tienen muchos canales, otros que tienen pocos. Tienen que ver con varias cuestiones. La cuestión es que hay un desbalance de cargas que se genera siempre, ¿sí? Ambas cosas hacen que siempre haya un desbalance de cargas, ¿sí? Que siempre el interior de la célula sea más bien negativo y el exterior positivo. Entonces, lo importante de eso es eso, que hay un componente eléctrico, ¿sí? No es neutra la célula, ¿sí? No es totalmente neutra, no tenemos la misma cantidad de cargas adentro y afuera, ¿sí? Siempre hay un componente, siempre que en una célula viva, ¿no? Siempre que estemos con una célula viva, tenemos que saber que la célula viva tiene un componente eléctrico, ¿sí? Entonces eso interfiere, digamos, en ese movimiento de los iones. Entonces, para que haya transporte pasivo tiene que haber dos cosas. Una, que existe esa fuerza ion motriz. Fuerza ion motriz es que existe un gradiente electroquímico, ¿sí? Y la otra, que el canal esté abierto, ¿sí? Si no hay fuerza ion motriz, lo que decimos es que el ion está en equilibrio, ¿sí? La concentración electroquímica dentro y afuera de la célula es la misma, ¿sí? Entonces ahí no tenemos fuerza ion motriz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ahora. Venimos bien, con un montón, pero bien. Ahora, ese pasaje, ¿sí? De cuando existe esa fuerza ion motriz, es a través de... A ver si... Ah, creo que le subí porque acá no se ve. Le subí un cosito, es una boludez, pero en el campus hay una página que tienen como... Ustedes pueden ver cómo se mueven algunas sustancias, ¿sí? Y van a ver las que se mueven por canales, ¿sí? Acá, por ejemplo, está dibujado un canal que se llama acuaporina, que este es un canal de agua, ¿sí? El agua, ¿se acuerdan que yo les dije, el agua siempre se mueve en forma pasiva? Cuando entra una célula, entra también por un canal, ¿sí? Canal que se llama acuaporina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el agua que viene por el apoplasto y llega a la membrana, para entrar adentro de la célula es como que se separa. El agua viene en el apoplasto con un montón de cosas disueltas, ¿sí? Pero cuando llega a la membrana y va a entrar a la célula, entra el agua por su canal y los nutrientes o los elementos que andan disueltos por ahí van a entrar cada una por su canal, ¿sí? Entonces,
cada nutriente tiene, ¿sí?, como un canal, ¿sí? Los canales son proteínas, ¿sí? Son proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí? No sé si todos entienden el dibujito este. El dibujito esta es la membrana, esto es el interior de la célula y esto es el exterior de la célula, ¿sí? Lo que sería esto sería el apoplasto, esto sería el simplasto o el citoplasma, ¿sí? Y vieron que, esto imagino que lo vieron en biología, que las membranas son bicapas, ¿no? Es una bicapa lipídica, ¿sí? Son fosfolípidos, acá está la cabecita hidrofílica, ¿sí? Las cabecitas pueden estar como en contacto con el agua, pues son hidrofílicas, y como las colas son hidrofóbicas, esto se organiza de forma tal que quedan siempre las colitas hidrofóbicas entre sí y las hidrofílicas hacia la parte externa, que es la que está en contacto con el agua. Bueno, por eso el agua no atraviesa por acá. Puede haber alguna molécula, pero el agua no atraviesa la membrana porque está esta parte hidrofóbica. En el centro de la membrana te queda una parte hidrofóbica. Entonces, estas proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí?, lo que hacen es que permiten que el agua atraviese, ¿sí?, sin pasar por esa parte hidrofóbica. Bueno, pasa lo mismo con los iones, ¿sí? Los iones atraviesan la membrana a través de esos canales, ¿sí? Entonces, los canales lo que tienen no son específicos de un ion, pero sí tienen mucha selectividad, ¿sí? Entonces, un canal que es uno llama canal de calcio, no es que es específico de calcio, sino que el calcio pasa 10-1, ¿sí? Pasan 10 calcios y capaz pasa algún potasio, por ejemplo, ¿sí? O pasan 100 calcios y pasa un potasio, ¿sí? Entonces, cuando son de igual carga, ¿sí?, suelen tener este tipo de selectividad, que son 10 o 100 a 1, ¿sí? Por ejemplo, entran 100 calcios y cada 100 calcios entra algún potasio, ¿sí? Tanto el calcio como el potasio son cationes. Ahora, Profe, ¿a qué se refiere con que sean de igual carga el canal? ¿Igual carga que el potencial membrana? No, igual carga y si es catión o anión. Entonces, No, por ejemplo, el calcio es un catión. Sí. Y el potasio también. Entonces, el calcio, vamos a hacer un ejemplo mejor. El calcio es 2 más y hoy me está haciendo muchas rayas, no sé por qué. Y el magnesio también es 2 más, ¿no? Esta es la valencia. Ustedes lo vieron como valencia, probablemente. ¿No tuvieron química ustedes o sí? Sí. O sea, los que tuvimos química. Bueno, esto de si es más, menos, ustedes lo vieron probablemente como valencia, ¿sí? Pero que tiene que ver con si tiene carga positiva o negativa el ion, ¿sí? Los iones tienen cargas, ¿sí? No son neutros. Entonces, cuando forman moléculas, las moléculas sí son neutras muchas veces, pero los iones son con carga. Entonces, un magnesio puede entrar más fácilmente por un canal de calcio que un cloro, ¿sí? Porque el cloruro es un anión y el calcio es un catión y el magnesio es un catión, ¿sí? Perdón, profe. Sí. Entonces, más o menos leyendo lo que dice, el calcio o el magnesio pueden entrar 10-1 o 100-1, en contrario contra el cloro que entraría 500-1. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Eso es, sí. Ahí va, no entendía lo de igual, ahí está. Gracias. Por ejemplo, te entran 500 calcio y capaz cada 500 calcio entra un cloruro, ¿sí? Pero entonces, a lo que va esto es que uno le suele llamar canal de calcio, no es porque es solo que pasa solo calcio, pero tiene mucha selectividad para el calcio. Lo que más pasa es calcio, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, a la célula, ¿no? Yo pongo en el suelo, ¿sí? O en la solución donde estoy creciendo la planta, ¿no? Después vamos a ir a la entrada, a la absorción, pero la cuestión es que si yo acá en el apoplasto tengo mucho magnesio, ¿sí? Es probable
que si tengo muchísimo magnesio y no tengo tanto calcio, es probable que el magnesio esté entrando por su canal de magnesio y también esté usando el canal de calcio. Y entonces a la célula capaz empieza a tener adentro de la célula deficiencia de calcio, no porque tal vez no hay, digamos, capaz afuera hay una concentración de calcio que si de magnesio no hay mucho, entra bien el calcio, pero que cuando el magnesio es mucho afuera, empieza a competir, ¿se entiende? Entonces yo puedo tener problemas de exceso de una sal que me generan deficiencias de otra sal. ¿Por qué? Porque esa sal está entrando, ese ion está entrando usando los canales que tiene que usar el otro. ¿Se entiende? Perdón, profe, Sí. eso sucede muchas veces cuando dicen que, creo, no sé si estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero cuando dicen que, por ejemplo, el nitrógeno genera bloqueos en la absorción de otros nutrientes. Eso sí. ¿O es por otra cosa? Sí. Yo no sé si... Yo nunca había escuchado que el nitrógeno genera bloqueo. Puede ser que sea de dicen que, por competencia. ejemplo, si vos fertilizás en exceso con nitrógeno en ciertos estadios de la planta, por ejemplo, floración, lo que hace es dificultar la asimilación de otros nutrientes. Es lo que alguna vez leí, no sé si... Sí. Sí pasa, puede ser con el nitrógeno. No tengo tan presente que con el nitrógeno pase tanto eso. Puede ser, pero sí pasa con otras... con otros nutrientes. Puede ser que el nitrógeno en ciertas especies en floración generen, entonces uno tiene deficiencias de otras cosas, no porque esté tan en deficiencia, sino porque al poner un exceso, pasa mucho en suelos salinos, por ejemplo, eso. En suelos salinos, ¿sí? O suelos muy duros, ¿sí? Suelos muy duros que tienen carbonatos de calcio, tienen varias... Sí. Habíamos visto también con los sulfatos o sulfatos, plantas que fueron tratadas con, ¿cómo se llama este? Con el sulfocálcico, que después genera deficiencia, creo que era de fósforo. Sí, los sulfatos que son negativos, aniones, con cosas como un fósforo que es también un anión. Sí, eso es bastante más común en suelos salinos. Lo del nitrógeno puede ser también, después lo voy a buscar. Pero lo que ocurre es eso, a veces el exceso de un ion lo que genera en la planta en realidad es que uno lo que ve es la deficiencia de otro ion. ¿Por qué? Porque ese ion está entrando utilizando el canal con el que tiene que entrar el ion, ¿sí? Entonces, por eso refuerzo eso de la selectividad. No es que el canal es exclusivo de un ion, ¿sí? Sino que lo que tiene es selectividad. Entonces, si estamos en concentraciones más o menos normales de las cosas, bueno, el canal de calcio va a entrar calcio. Ahora, cuando yo le pongo si tiene mucho magnesio afuera, bueno, puedo empezar a tener problemas porque el magnesio está ocupando y entrando también por ese canal de calcio, ¿sí? ¿Se entiende cómo es un poco la lógica? Eso es lo que nos pasa a veces. Después, bueno, además de tener selectividad, los canales se abren y se cierran en función del voltaje o del ligando, ¿sí? Esto de función del voltaje es esto que yo les decía, el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, depende del potencial de membrana, muchos canales a veces depende del potencial de membrana, se abren o se cierran. Otros es en función de ligandos. Ligandos son moléculas que se unen al canal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las acuaporinas, ¿sí? Algo que se vio es que las acuaporinas se fosforilan, por ejemplo, ¿sí? Se les pegan fosfatos cuando hay sequía, ¿sí? Y entonces eso hace que se cierren las acuaporinas y entonces no sale el agua de la célula, ¿sí? Es como un mecanismo de tolerancia a la sequía, ¿no? Se cierran las acuaporinas en sequía, ¿por qué? Porque entre otras cosas se fosforila, ¿sí? Y eso provoca el cierre de la acuaporina. Entonces nada, eso, que puede haber ligandos que cierran los canales, cosas. Y después los canales tienen
pueden ser rectificadores o reversibles, ¿sí? Los rectificadores significan que son canales que tienen una sola dirección, ¿sí? Entonces, un canal de calcio, por ejemplo, puede ser, si es rectificador, puede ser que entra calcio. Entonces, si la fuerza ion motriz hace que entre el calcio, va a estar entrando en forma pasiva por ahí. Ahora, si la fuerza ion motriz hace que salga el calcio, no va a salir por ese canal, ¿sí? En cambio, si el canal es reversible, bueno, puede entrar o salir y solo depende de cuál es la fuerza ion motriz, hacia dónde va. Pero puede entrar o salir por ese mismo canal, ¿sí? Estas son características de los canales, ¿sí? Tengo una duda. Esto de la, no sé si se diría corrección, pero como de que esta diferencia de cargas, por ejemplo, habíamos dicho que si el interior estaba muy positivo, podía expulsar un potasio, por ejemplo. Lo que es esa tendencia a expulsar, es solo para equiparar cargas, no es, por ejemplo, si hay exceso de magnesio y tendría que haber calcio, expulsa el magnesio. O sea, si las cargas están bien, no pasa nada. O sea, solo tiene que ver con lo eléctrico o también con como quién es el que está dentro, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando uno piensa en el ion, ¿sí? En cómo se mueve un ion en particular, a mí lo que yo tengo que tener en cuenta es las concentraciones del ion y la carga, ¿sí? Entonces, si yo tengo un montón de magnesio adentro, no va a ser tan negativa la célula. Entonces eso me va a cambiar un poco el componente. La célula adentro siempre es negativa, pero si tengo mucho magnesio, porque estuvo entrando, me va a cambiar un poco el potencial de membrana. Entonces no va a ser tan negativa. Entonces, la influencia ahí que tiene en el calcio es eléctrica, pero porque se hace menos negativo. ¿Se entiende? Sí, pero digo, si no es específica, como vos decís, de que si es por justo magnesio, no es específica en ese sentido. No. Okay. Ahora, no es que la carga lo hace expulsar, digamos, lo que tienen que pensarlo es como que tienen una fuerza que tiene que ver con la parte eléctrica y otra fuerza que tiene que ver con la concentración. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, que está mucho más concentrado el calcio afuera, y además el calcio es positivo, bueno, el calcio va a tender a entrar. ¿Por qué? Porque tanto la parte eléctrica como la parte de concentración tienden a que entre, ¿sí? Ahora, yo puedo estar en una situación en donde haya mucha concentración adentro, ¿sí? Y entonces ahí, por concentración tiende a salir y por carga eléctrica tiende a entrar. Entonces ahí, ¿cuál de las dos tiene más fuerza? Es la que me determina el movimiento, ¿sí? Pero no es que va a entrar, digamos, no es, ahí yo no sé si entra o sale, tengo que hacer cuentas, digamos, pero no voy a saber si entra o sale porque depende de quién tiene más fuerza, si la diferencia de concentración o la diferencia de cargas, ¿sí? Se hacen cuentitas para ver eso, pero es como, a lo que voy es que lo que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta es que hay como dos fuerzas que van contrarias, ¿sí? ¿Cuál de las dos gana? Si el gradiente electroquímico va a hacer que salga o que entre, depende de cómo dan esas dos fuerzas, ¿sí? Si es más la fuerza de porque por más que la fuerza de carga lo haga entrar, las fuerzas de concentración lo hacen salir y capaz gana ahí en la suma la concentración, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, gracias. Perdón. Igual, no quiero que se enrosquen muchísimo con eso, ¿sí? Simplemente que les quede la idea de que nada, que los iones se mueven, los iones no son inertes, no son neutros, entonces tienen cargas y entonces eso influye bastante en su movimiento, ¿sí? Y entonces y que después uno puede tener a veces deficiencias de algunos nutrientes que tiene que ver con excesos de otros nutrientes que son parecidos, ¿sí? En general los nutrientes que son parecidos entre sí compiten, ¿sí? En la absorción. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces. Bueno, ese entonces es el transporte pasivo del ion, ¿sí? Y después tenemos transportes que son activos, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? Yo puedo tener, como les decía recién,
puedo tener, por ejemplo, adentro de la célula tengo poco calcio y afuera tengo un montón de calcio, ¿no? Bueno, el calcio que es positivo, si encima está muy concentrado afuera y adentro de la célula que es negativo y está poco concentrado, va a tender a entrar, ¿sí? Y sin embargo, si yo mido, por ejemplo, cuánto calcio hay adentro y afuera de la célula, y puedo estar midiendo que está saliendo, ¿sí? Por más que esté muy concentrado afuera. ¿Por qué puedo medir eso? Bueno, ¿por qué puede ocurrir eso? Porque existen transportadores que con gasto de energía sacan los iones hacia afuera o hacia adentro, digamos, pero los mueven en contra del gradiente, ¿sí? Entonces, la célula, dentro de ciertos límites, tiene como la capacidad de regular un poco los nutrientes que tienen adentro. ¿Cómo regula eso? Mediante transportadores que gastan energía sacando o entrando un nutriente, ¿sí? Entonces, estos transportadores gastan energía y en realidad no gastan ATP directamente. En realidad gastan, ahora vamos a ver, gastan lo que se llama como el potencial del gradiente electroquímico de otro ion. ¿Qué es lo que ocurre? Existen lo que se llama el transporte activo primario, ¿sí? El transporte activo puede ser secundario o primario. El primario tiene que ver con estas bombas primarias que yo les conté hoy que existen en las membranas, que son bombas, la más importante en las células vegetales son las que se llaman bombas protón-ATPasa, ¿sí? ¿Por qué se llaman protón-ATPasa? Porque agarran los protones que están adentro de la célula, ¿sí? Esto de vuelta, este dibujito es la membrana, esto es el exterior, el apoplasto, y este sería el simplasto, ¿sí? O el citoplasma. Los protones que andan por acá dentro de la célula los agarra esta bomba y los saca hacia afuera, ¿sí? Afuera yo les dije, entonces, lo que genera estas bombas es que afuera hay un montón de protones, ¿sí? Entonces, afuera está lleno de protones y adentro de la célula no hay muchos protones, ¿sí? Cuando hay un protón lo agarra esta bomba y lo saca. Entonces, el movimiento del protón siempre es en contra del gradiente, ¿sí? Porque hay muchísimos protones afuera, ¿sí? Por eso la célula afuera es positiva y adentro es negativa. ¿Por qué? Entre otras cosas, o principalmente porque estas bombas están todo el tiempo sacando protones. Pero para hacer eso, fíjense, gastan ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el ATP? Adenosina trifosfato. Sí. ¿No era así? Sí, pero ¿qué es conceptualmente? Básicamente energía química. Es como la energía química, ¿sí? ¿Qué proceso forma ATP? ¿Dónde se genera el ATP? La fotosíntesis. Respiración. La respiración. La fotosíntesis genera ATP, pero después lo usa, ¿sí? Y no es que el balance de la fotosíntesis lo que genera son azúcares, ¿sí? Principalmente. Ahora, la respiración consume esos azúcares para generar ATP, ¿sí? Entonces, el proceso que produce mucho ATP en una célula es la respiración. El ATP se usa en las células para un montón de cosas. Es como si fuese, es la moneda, se le llama moneda, es como el billete, la plata que tiene la planta, ¿sí? O la célula, ¿sí? Nosotros también hacemos lo mismo que las plantas, y nosotros hacemos todos lo mismo. Todos respiramos azúcares para obtener ATP, ¿sí? Y el ATP después se usa en un montón de reacciones que ocurren en la célula. Bueno, en lo que se llama el transporte activo, el ATP es muy importante, ¿sí? Entonces se consume un montón de ATP en transportar cosas, en mover iones, ¿sí? Acá en particular, estas bombas protón-ATPasa consumen un montón de ATP. ¿Para qué? Para estar sacando protones todo el tiempo afuera. Y ustedes dicen, bueno, ¿para qué queremos que saque protones? Bueno, tiene dos motivos esta sacada de protones, digamos. Una
es la que ya hablamos. ¿Qué es? A ver, ¿qué es lo que dijimos más temprano cuando les dije afuera hay muchos protones? Mantener el interior de la Ahí célula va. con carga negativa. Claro, mantener el potencial de membrana. Es importante ese potencial de membrana porque eso permite el correcto intercambio de los iones de forma pasiva, ¿sí? Es como, es necesario que haya un componente eléctrico, ¿sí? Si no, los iones se moverían solo por concentración y sería como distinto el movimiento, ¿sí? Entonces, mantener el potencial de membrana es importante, entonces las bombas aportan mucho a eso, ¿sí? Entonces, parte de la función de las bombas tiene que ver con que mantienen ese potencial de membrana, pero también es importante para lo que se llama el transporte activo secundario, ¿sí? Entonces, el transporte activo primario tiene que ver con son estas bombas que sacan protones de la célula. El transporte activo secundario tiene que ver con cómo se mueven los otros iones, ¿sí? De forma activa. Bueno, para mover, por ejemplo, un cloruro en forma activa, el transportador de cloruro no gasta ATP. Lo que utiliza es la fuerza ion motriz del protón, ¿sí? Entonces, yo les dije, acá afuera en el apoplasto tenemos un montón de protones, ¿no? Acá estamos con un montón de protones, por todos lados hay protones, ¿sí? Y adentro de la célula no hay muchos protones. Bueno, estos transportadores, ¿sí? Usan la fuerza ion motriz del protón. La fuerza ion motriz del protón, ¿qué es? El gradiente electroquímico del protón tira ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿sí? Hace que vaya hacia adentro, ¿sí? Atrae aniones, básicamente. No, puede mover puede mover un catión esto. No solo aniones. Mueve, no importa eso. Lo que importa es que utiliza la fuerza ion motriz del protón para meter otro elemento en contra de su gradiente. Entonces, en este ejemplo, el elemento A, que este elemento A puede ser un cloruro o puede ser un potasio, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, puede ser cualquiera de las dos, pero sí está en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de A acá, hay un montón de A, ¿sí? Y afuera hay poco A. Bueno, este transportador lo mete igual, por más que haya poco afuera, ¿sí? Que el gradiente electroquímico no esté para la entrada, ¿sí? El transportador lo que hace es lo mete igual, utilizando la fuerza ion motriz del protón, ¿sí? Entonces, cuando los dos iones se mueven hacia el mismo lado, se llama simporte, y si utiliza la fuerza ion motriz del protón que entra para sacar un elemento, se llama antiporte, ¿sí? Más allá de que sea simporte o antiporte, ¿sí? Lo importante del transporte activo secundario es que usa la fuerza ion motriz de un ion para entrar o sacar otro ion, ¿sí? Entonces, no usa ATP directamente. Ahora, yo les digo, gasta un protón, mete un protón, ¿sí? Y usa esa fuerza ion motriz para meter otro ion, pero recién que les decía que para sacar protón gastó un ATP, ¿sí? ¿Todos me siguen? Entonces, si la célula está sacando protones en contra del gradiente y eso me hace gastar ATP, y yo ahora estoy en otro transportador metiendo protones, bueno, es como indirectamente estoy gastando energía también, ¿se entiende? Por eso es activo este transporte, porque si bien no usa ATP directamente, por eso se llama que es secundario, usa la fuerza ion motriz del protón, en la cual yo gasté ATP para generar esa fuerza ion motriz. Entonces, bueno, yo gasto ATP para generar una fuerza ion motriz, para generar mucha concentración de protones afuera, y viene este transportador y me mete un protón. Bueno, va en contra de esa fuerza ion motriz, ese gasto que yo estoy haciendo, ¿se entiende? Entonces, es un transporte activo secundario este, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahora? Sí, me cuesta un poco lo de, capaz que igual es perder energía
al cohete, pero me cuesta un poco eso, lo de la fuerza ion motriz, cómo actúa igualmente con protones y aniones de igual manera. Porque los transportadores tienen un modelo, acá no está, tienen en general, hay distintos tipos de transportadores, no todos hacen cosas distintas, no todos son con protones, algunos son con otros iones, pero en general son con protones. Lo que suelen tener es como distintos sitios, ¿sí? Distintos sitios en donde se une el ion. Entonces, lo que suele hacer es que este transportador, cuando se une a un protón, cambia la conformación y deja libre el sitio en donde se une el otro ion. Y entonces, cuando se unen los dos iones, cambia de vuelta la conformación de la proteína y, por ejemplo, saca el ion hacia abajo. ¿Sí? Si querés después, si buscas modelitos de transportadores, hay varios distintos. Profe, ¿y todo el tiempo suceden como con gasto energético y sin gasto energético a la vez? Porque lo que no entiendo es como, pensando en la funcionalidad de la célula, si por gradiente es sin gasto energético, ¿para qué después gasta energía pudiendo hacerlo solo por gradiente? O sea, como en qué caso se activa o si es un mecanismo... Bueno, ahí va. Los transportadores medio que se activan y se desactivan y tienen que ver con... tienen que ver con la situación en la que está en la célula. Hay dos cuestiones. Una, los iones, yo hoy les dije, pueden estar en equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no hay un gradiente electroquímico para que entre. Si el ion está en equilibrio, no hay ni transporte activo ni pasivo, ¿sí? No hay ningún tipo de transporte. ¿Se entiende? A ver, sí. Esperen. Respondo primero lo otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, se une, ¿sí? El modelito es así. Cuando se une el protón, por ejemplo, permite que se una el ion que va a transportarse, ¿sí? Y entonces se une uno, se abre, cambia la conformación. Perdón, este es un antiporte. Se unen esto. Al unirse estos tres protones, cambia la conformación de la proteína, ¿sí? Se abre y ahora se liberan estos tres y eso permite que entren estos dos, en estos sitios y se vuelve a abrir y salen los dos para abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es, por ejemplo, una especie de mecanismo de cómo sirven. O sea, ahí no tiene que ver con la carga, sino con la conformación de la proteína, ¿sí? No es que entran o salen por la carga. Lo que hace es utiliza que haya mucha concentración de un lado. Acá, este es un ejemplo en donde hay mucha concentración de esto acá adentro, ¿sí? Porque esto es un transporte activo general, ¿sí? Una de protón. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo es? ¿Que funciona? Yo no, pero no estoy... Igual o sea, no importa eso mucho. Eso, como que cuando sé que no lo voy a entender, digo, bueno, esto es ley, fin. Mi pregunta es si gasto energía en tratar de comprenderlo, digo, bueno, lo entiendo que sucede así y bueno, y gracias. Bueno, pero, a ver, acá hay uno con glucosa, son cosas distintas, ¿no? Pero la cuestión es que los transportadores tienen esto. Por ejemplo, acá la glucosa se transporta utilizando acá el gradiente electroquímico del sodio, ¿no? Entonces, cuando se llenan se llenan los espacios que se tienen que llenar, recién ahí eso hace cambiar la conformación de la proteína y si estaba abierta para este lado, después al cambiar la conformación y abrirse para abajo, libera
la glucosa y el sodio en este caso, y entonces la glucosa y el sodio entran, ¿sí? Fíjate, el sodio está muy concentrado, va a favor del gradiente, y la glucosa no, la glucosa va en contra del gradiente, está muy concentrada adentro y sin embargo se sigue metiendo adentro, ¿se entiende? Sí, no tiene que ver con la carga eléctrica, sino con que cambia la configuración de la membrana y hace que se abra o se cierre. Exacto, los transportadores no tienen que ver con la carga eléctrica, Perdón. tienen que ver con las cosas. La glucosa no tiene carga, por ejemplo, sí. Y esas proteínas no es que atraen a uno o a otro, sino que se llenan por una cuestión de concentración. Sí, pero sí son específicas, ¿eh? Acá no se le une cualquier cosa, solo sodio se le une. Y acá solo se le une glucosa. Pero se le une por, digamos, por concentración, no porque atraiga de alguna manera con carga o algo a ese sodio, sino porque hay mucho sodio y justo no, bueno, pero la glucosa sí se une y no es que está muy concentrada. Tiene que ver con... atrae un poco con ciertas cosas, pero además tiene que ver con el sitio de unión. Es como el sitio de unión, se tiene que... Las proteínas, lo que pasa es que ahí ya tenemos que entrar en una explicación de otras cosas, pero las proteínas tienen conformación. Y la conformación de la proteína tiene mucho que ver con las cargas, ¿sí? No es que las cargas no influyen en nada. Pero yo lo que voy es que que cierto componente con cierta carga, lo que me va a hacer con las cargas que ya tiene la proteína en el sitio activo es que reaccionan de una forma tal que cambia la conformación de la proteína. Las proteínas tienen algo que se llaman estructuras cuaternarias, ¿sí? Que son así como cosas, no sé si alguna vez vieron modelos de proteínas, pero son estructuras que son bastante complejas, que tienen un montón de... que si uno cambia un aminoácido nomás puede hacer cambiar totalmente la proteína y la proteína puede dejar de funcionar, por ejemplo, ¿sí? Eso pasa en una mutación. Uno puede dejar de ser funcional una proteína porque cambió solo un aminoácido. ¿Por qué? Porque ese aminoácido estaba en un lugar importante en donde, por ejemplo, era importante para que en esta proteína se pegue el sodio, ¿sí? Entonces, la estructura de las proteínas es muy importante. Y lo que pasa con los transportadores es que unirse con el sustrato, ¿sí? Con el elemento que se tiene que unir, la hace cambiar de conformación. Entonces, esta proteína, recién cuando se une, cuando tiene los dos sodios, en este ejemplo, y las dos glucosas unidas, recién ahí cambian de conformación y ocurre el transporte, ¿sí? Nada, no quiero entrar en el detalle de eso, pero así es como funcionan los transportadores, ¿sí? Ahí no tiene que ver con, digamos, no es que la carga no influya, la carga influye pero en esto de la conformación de la proteína. No en si entran dos aniones, dos cationes, eso no importa mucho, ¿sí? Ahora, ¿se entendió eso? Pasemos a la otra pregunta que sí es más importante, que es más general, que, fíjense una cosa, acá tenemos, en esta flechita, ¿sí? Tenemos lo que se llama el gradiente electroquímico, ¿sí? Acá estamos hablando del gradiente electroquímico de la molécula que es transportada, que es la que está acá en violetita, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Por difusión, ¿sí? Esto acá puede haber alguna que otra que pase por difusión directa sin atravesar el canal, eso es lo que les está diciendo esto, pero no importa esto mucho, ¿sí? Ahora, por difusión, la molécula que es transportada, que podemos llamarla, elijan una, no sé, cualquiera. Un fósforo, ¿sí? Para cambiar de ejemplo, ¿sí? Un fósforo entra por un canal, ¿sí? Tiene este gradiente electroquímico, o sea que es mayor el potencial electroquímico afuera que adentro de la célula. Entonces va a estar entrando por su canal a favor del gradiente electroquímico, ¿sí? Podría o no existir también a la misma vez un transportador que lo esté sacando en contra del gradiente, ¿sí?
lo está sacando en contra del gradiente, gastando la fuerza ion motriz de este otro elemento que había salido en una bomba gastando energía, ¿sí? Acá yo lo que les dije es, pensemos siempre en protones, ¿sí? Existen otros, pero yo no quiero el sodio, ¿sí? No quiero, el sodio no suele ser tan común en células vegetales, es más en células de animales, pero no importa. Hay otras las bombas, no solo la protona TPasa, pero para simplificar la cosa, la que más abunda en las células vegetales es la protona TPasa y entonces uno puede pensar, bueno, este es protón, ¿no? El protón sale gastando ATP, ¿sí? Acá que dice energía es ATP, gastando ATP sale hacia afuera. Entonces hay un montón de protones acá afuera y entonces cuando entra, ¿sí? Gasta esa indirectamente, yo gasto para sacarlo, si yo lo meto, si para sacarlo gasté ATP, bueno, estoy gastando ATP, ¿se entiende eso? Entonces, un ion puede estar entrando a favor del gradiente y la célula sacándolo en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir eso? Bueno, qué sé yo, porque capaz hay una concentración que no le viene bien a la célula, ¿sí? Que puede ser algo que sea medio tóxico, ¿sí? Entonces necesita sacárselo de encima y se lo va a sacar con el transportador y entra de forma pasiva porque eso no lo puede regular mucho, ¿sí? Está bien, a veces puede cerrar el canal, pero a veces no, y entonces la molécula puede estar entrando en forma pasiva porque el gradiente electroquímico hace que entre, pero si en la célula hay alguna cosa que hace que tener mucho de ese elemento no está bien para las funciones que tiene que cumplir, bueno, va a estar el transportador sacándolo. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué podría ocurrir? O podría ser al revés. Podría ser que hay poquito afuera y entonces capaz por gradiente electroquímico se me está yendo el elemento y la célula lo está necesitando y entonces se está yendo por gradiente electroquímico porque mucho de eso no lo puede controlar, pero entonces manda un montón de activa un montón de transportadores que lo meten, ¿sí? Entonces pueden existir transporte activo y pasivo a la vez, suele existir transporte pasivo y activo a la vez, ¿sí? Uno es más controlado que el otro por la célula. Sí, alguien. La difusión es pasiva entonces. La difusión es pasiva. Entonces, el canal puede cerrarse, puede haber cosas en la célula que se cierre el canal, entonces hay mecanismos que cierran el canal y eso ayuda a que el ion no se mueva de forma pasiva, pero si no solo depende de que exista la fuerza ion motriz, ¿sí? Es como no se puede controlar eso. En cambio el transportador es más controlable en el sentido en que si la célula de golpe requiere mucho de un elemento, lo que ocurre en la célula es que se dispara un mecanismo que empieza a producir mucho de ese transportador, ¿sí? Entonces produce mucho de estas proteínas, la membrana se llena de esas proteínas transportadoras y entonces entran un montón de ese nutriente, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo el tiempo en las células pasan esas cosas, de que si la célula empieza de golpe a necesitar mucho de una cosa porque está produciendo mucho de algo que necesita de un elemento en particular, bueno, una de las cosas que suele ocurrir es que se activan los transportadores de eso y eso hace que haya mucho, ¿sí? Con la glucosa pasa también, por ejemplo, ¿sí? Profe, Sí. una duda, porque no lo vi en química y capaz es re bruto preguntar esto, pero acá estamos hablando, por ejemplo, de ion, calcio y demás, pero cuando se venden los fertilizantes se suelen vender quelato, carbonato, sulfato, o sea, son moléculas. Ahí, antes de entrar a la célula, se vuelven a separar y queda por un lado azufre y por otro lado calcio. Sí, entran como iones. Sí, ok, como gracias. Iones. Uno cuando incluso prepara, yo hoy cuando les mostraba la solución de Hoagland, prepara sales. Las sales son siempre moléculas, ¿no? Uno no tiene los iones, nunca están los iones sueltos que uno mezcla, sino siempre están en sales, en moléculas, pero cuando entran después como iones.
Perfecto. O sea, cuando están, vos decís cuando ya están en solución. Sí, sí, sí. En solución siempre se ionizan en mayor o menor grado, ahí va. Sí. Claro. Y esto siempre es en solución porque siempre de un lado o del otro va a haber agua. Sí. Claro. Pero bueno, puede que no haya transporte un ion, sí. Eso es cuando nosotros decimos que el ion está en equilibrio. ¿Sí? ¿Cuándo está en equilibrio? Bueno, si el ion no tiene un gradiente electroquímico, ¿sí? O sea, si el potencial electroquímico del ion afuera y adentro de la célula es el mismo, el ion está en equilibrio, ¿sí? No está entrando. Si no se mueve de forma pasiva, tampoco se mueve, digamos. No hay tampoco transporte activo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ion está en equilibrio y de golpe se activa un transportador y empieza a sacarme el ion, bueno, me lo saca del equilibrio y entonces ahora voy a volver a tener una fuerza ion motriz. ¿Se entiende? Cuando hay transporte, cuando está en equilibrio un ion, lo que se dice es que no hay movimiento neto de ese ion, ¿sí? Ni entra ni sale. Y entonces no hay ni transporte activo ni pasivo, ¿sí? Eso es cuando un ion está en equilibrio. ¿Sí? Que a veces puede pasar que el ion está en equilibrio. ¿Sí? Ni entra ni sale. Y después podemos tener que solo entre de forma pasiva o de forma activa, ¿sí? Bueno, si les parece hacemos un recreíto. Sí, sí. Una cosita antes. Sí.